Muy buenas, estimados educandos. A continuación les explico el tema acerca de los alcoholes. Como indicadores del logro van a definir los alcoholes, se van a clasificar los alcoholes y además se va a determinar la posición que éste se encuentra en la cadena principal o en la cadena carbonada. Van a nombrar alcoholes aplicando las reglas de la IUPAC. A continuación, la introducción. Cuando se habla de alcohol, en términos generales se refiere en particular al alcohol etílico, que la terminación ílico hace referencia al nombre común, al nombre trivial. Y luego tenemos el nombre según la IUPAC, que también es conocido como etanol. El prefijo et, referente a 2 carbonos, y como es un alcohol, terminará con ol, metanol. En la industria de la alimentación se obtiene mediante fermentación, ¿ya? Normalmente, en el caso en los hogares, cuando se deja alguna fruta por un determinado tiempo, entonces este lleva a cabo el proceso de fermentación, entonces finalmente se convierte en una bebida con cierto porcentaje de alcohol. Y pues, ¿en qué consiste la fermentación? En la transformación de azúcares procedentes de frutos, uvas, manzanas, entre otros. De igual manera, cereales. Esto es debido a una enzima, la enzima llamada simasa, que está presente en la levadura y que finalmente se va a obtener etanol, que es un tipo de alcohol más dióxido de carbono. El etanol está presente en la mayoría de las bebidas alcohólicas, entonces se le conoce también como etanólicas. Luego tenemos abajo un párrafo donde menciona que el alcohol en la sangre se encuentra en un determinado porcentaje, pero que no se puede absorber, y este pues es expulsado a través de el sistema, en este caso pues excretor, y de igual manera a través del proceso de expiración. ¿Sí? En los alcoholímetros existe un porcentaje para poder considerarse que anda en estado de ebriedad y es un 0.08 el nivel que corresponde, ¿verdad? Tenemos luego que son compuestos orgánicos presentes que están presentes en la cadena carbonada y podrían estar entre uno o más grupos OH. Entonces, cuando ustedes vean una cadena que contiene un grupo OH, rapidito ustedes dirán, esto es un alcohol. ¿Sí? Una estructura que tenga el grupo H es un alcohol. Este grupo H tiene 3 nombres. Se llama grupo hidroxilo, hidróxido u oxidrilo. Aquí tenemos 2 de ellos, hidroxi u oxidrilo. Y claro, ¿verdad? Si ese está directamente unido a un anillo aromático, como anteriormente estuvimos viendo acerca del benceno, pues se va a llamar fenol. Los alcoholes, tenemos en relación a la clasificación de los alcoholes, pues pueden clasificarse de acuerdo al número de OHs y según la posición que éste se encuentra en la estructura. También se consideran que son primarios, secundarios y terciarios. En el cuadro tenemos que son primarios siempre y cuando pues el grupo H se encuentre unido directamente al carbono que sea primario, o sea que está unido a otra estructura, a otra cadena de radical. Será secundario si el grupo H se encuentra unido directamente a un carbono secundario, o sea que está unido directamente a 2 cadenas ramificadas. Y será terciario si el grupo H se encuentra unido a un carbono terciario
Ustedes ya saben la clasificación del carbono y serán 3 ramificaciones. En un mismo átomo de carbono no pueden existir 2 OHs, debido a que se formaría entonces una molécula de agua. Bueno, si hay 2 grupos OH, sería H2O2, ¿cierto? Entonces ya sería agua, pero oxigenada. Ahora, de acuerdo al número de OHs en la molécula, esto lo vamos a clasificar como monoles, dioles, trioles o polioles. Llamará una clasificación monol siempre y cuando exista un solo OH en la estructura. Tendrá la clasificación diol si tiene 2 OHs en la estructura. Será la clasificación triol si hay 3 OHs en esa estructura. Y poliol más de 3. ¿Ok? Vamos a la nomenclatura de los alcoholes. Se elige la cadena principal, la de mayor longitud que contenga el grupo H. Cuando hablamos de que contenga el grupo H, no significa que el número al grupo H, al oxígeno, por ejemplo, le vamos a dar posición 1 o número 1. No, siempre y cuando en la cadena que nosotros vayamos a elegir, en uno de esos átomos de carbono, vaya directamente nuestro grupo OH. ¿Ok? En este caso, si observan ustedes, ya está sombreada nuestra cadena principal, que tiene 2, 4, 6, 8 carbonos. Y en una de esos carbonos se encuentra nuestro OH. Segundo, se numera la cadena principal para que el grupo OH tome el localizador más bajo. Ojo, muy importante acá. Anteriormente mencionábamos que el sustituyente se le daba, en el caso de los alcanos, el número más bajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que lo que nos interesa es que el grupo H tenga el número más bajo posible. Luego dice que el grupo hidroxilo, que es este señor, tiene preferencia sobre los radicales alquilos, halógenos, dobles y triples enlace. Los alcoholes tienen preferencia al darle el número más bajo posible, porque se encuentra prácticamente como en posición aproximadamente 9, comparada con los alcanos, alquenos, alquinos o halógenos. Los halógenos están en la última posición. Entonces, vamos a darle el número más bajito a el grupo OH. Miren, al carbono que se encuentra unido, ese grupo OH. Entonces, el número 2 en eso consiste, en que la cadena principal tendremos que darle el número más bajo al grupo OH. No directamente, sino al carbono que se encuentra el grupo OH. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O del alcano, por ejemplo, metano. Miren, la terminación O la vamos a cambiar por la terminación ol. Entonces, ¿cómo quedaría? Metanol. ¿Ah? Si fuese de 3 carbonos, un propano de un alcano, le quitamos la O, la cambiamos por ol. Propanol. Si fuese de 4, ¿cómo sería? Muy bien, butanol. Si es de 6, excelente, hexanol. De esa manera es como funciona para poder aplicar la regla número 3. Ejemplo, tenemos el mismo ejemplo del anterior, una estructura de 8 carbonos. Al numerarlo, nos damos cuenta que en el carbono 3 se encuentra nuestro grupo OH y en el carbono 6 hay sustituyentes y en el carbono 2 también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nombrar esos sustituyentes de manera normal en orden alfabético, según las reglas ya conocidas, y finalmente la posición que se encuentra el grupo H, y luego le agregamos el número de la cadena, el nombre que le corresponde según el número de la cadena con la terminación ol. En este caso tenemos, voy a encerrarla nuevamente. Y
lo que hay que hacer es identificar esos sustituyentes, ¿ok? Carbono 2 y en el carbono 6, razón por la cual ubicamos 2,6. Como son metiles, esos dos sustituyentes, ¿cierto? Entonces utilizo un prefijo di, dimetil, ¿ok? Y luego me hace falta identificar la posición del OH, que está en posición 3. Finalmente le agrego el nombre del supuesto alcano, ¿sí? De una estructura de 8 carbonos es un octano, pero le quito la terminación O del octano y la ubico ol. Entonces me queda octanol. El nombre completo, 2,6-dimetil 3-octanol. Siguiente. Nos damos cuenta que aquí hay un doble enlace. Es un visitante, ¿verdad? Es una función extra porque acá tenemos la principal, que es el alcohol. Si fuese en orden de prioridades, que aquí lo menciona, si el alcohol estuviese al final, ¿sí? Comparado con los ácidos carboxílicos, entonces este iría primero para poderlo nombrar. Se consideraría como el visitante. Pero hay que conocer el orden de prioridades de los grupos sustituyentes en una estructura. En este caso, siempre le vamos a dar prioridad al número más bajo del carbono que se encuentra, el OH, ¿sí? Razón por la cual queda 2, en el carbono 2 que hay un doble enlace. ¿Cuántos carbonos tiene la estructura? Tiene 4. Miren. Butén, de esa manera quedará 2-butén, o sea, en el carbono 2 está el grupo el doble enlace, y en el carbono 1 encontramos el grupo H. Entonces solo le agregamos 1 ol, 2-butén, 1 ol, ¿ok? En el caso de los alquenos cíclicos o cicloalquenos, igual manera le vamos a dar prioridad, numeración más baja, a los OH, 3, 4, 5. En el carbono 5 se encuentra el doble enlace, 5. Se antepone la palabra ciclo para poder nombrar estructuras cíclicas. Luego indicamos la cantidad de carbonos que tiene esa estructura, son 6. Ciclohexen, ¿por qué hexen? Porque tiene doble enlace, ¿sí? 5-ciclohexen, o sea, en el carbono 5 de ese ciclo hay un doble enlace. Y luego nombramos a esos OH. ¿En qué posición se encuentra? En posición 1 y 3. Y decimos o utilizamos el prefijo di porque hay 2 OH. Diol, recuerden, monol, diol, triol, poliol. Entonces, en este caso, tenemos 1, 3, diol. En posición 1 y en posición 3 se encuentran los 2 OH. Tenemos otra estructura cíclica, 1, 2, 3, 4 y 5. Un ciclopentenol. ¿Por qué razón ese nombre? Bueno, porque tenemos siempre un doble enlace y un OH. Entonces, un ciclopentén hace referencia que hay un doble enlace en el carbono 1, ¿sí? Y que esa estructura cíclica tiene 5 carbonos y la terminación ol, que en ese mismo carbono 1 se encuentra un grupo OH. De igual manera, no había necesidad de ubicar un 1. ¿Sí? Si quedamos en ciclopentenol, asumimos que en el carbono 1 se encuentra tanto el doble enlace como el grupo OH. Luego dice, cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un sustituyente. Ojo, ya debemos de conocer, como les dije, ya al principio del primer parcial se les compartió un cuadro de prioridades de los grupos funcionales en la química orgánica, quienes tenían orden de prioridad para poder ser nombrados, identificados en las cadenas. Entonces, en este caso, el grupo H, que corresponde a los alcoholes, está en posición 9 comparado con otros grupos sustituyentes, podría considerarse
como ácidos carboxílicos que están en posición 3 aproximadamente. Entonces, viendo la prioridad, se da, en este caso, el nombre final a aquel que tiene preferencia. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un sustituyente. Cheque pues, ya no será al final el nombre que corresponde. ¿Por qué? Porque no tiene prioridad. Y como será un sustituyente, no terminará en ol, sino que se le llamará hidroxi. Son prioritarios frente a ¿quiénes? A los ácidos carboxílicos, a los anhídridos, ésteres, aluros de alcanoilo, amidas, nitriles, aldehídos y cetonas. O sea, todos estos señores están primero y luego están los alcoholes. Por esa razón, ellos tienen prioridad. Tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, esto es una cetona. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepta de 7. Y algunas reglas que más adelante posiblemente las veamos. Para estos compuestos terminan en ona. Solo para que identifiquen, miren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 se encuentra el grupo OH y ya no se llamará 5-ol, sino 5-hidroxi, porque ese grupo H ya forma parte como sustituyente, no como cadena principal. ¿Ok? En este caso, del primer ejemplo, vea usted, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, una estructura de 5 carbonos. Terminará en oico. ¿Por qué oico? Porque hay prioridad sobre el ácido carboxílico. Entonces, el grupo H y este cloro, que es un halogenuro, ya queda como grupo sustituyente. Esto lo vamos a, no vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque solamente es para que se den cuenta que cuando existe más de un solo grupo funcional, alcohol, ácido carboxílico, un alqueno o un doble enlace o enlaces triplex, alquino u otro, se debe dar prioridad, pero eso va a ser de acuerdo a al cuadro de prioridades. No es al azar, no es porque quiera, sino es como se debe. Entonces, esto solo es para que ustedes lo reconozcan, nada más. Pero al momento de desarrollar los ejercicios van a aplicar las anteriores. Los compuestos que contienen 2 o más grupos alcohólicos se asignan como dioles, trioles y así sucesivamente. En este caso, 2 carbonos es un etano. Quitamos la terminación O. En la letra O la cambiamos con ol si fuese un solo OH, etanol. Pero como hay 2 OH, perdón, sería etano, el prefijo di antes del ol, etanodiol. En el siguiente 3 carbonos, propano, y como hay 3 OH, tri, prefijo tri, terminación ol, propanotriol. En este caso no están seguidos, entonces vamos a tener que enumerar para dar la posición, ¿verdad? Sería en este caso entonces 2, 4, ¿qué? ¿Cuántos carbonos tiene en total? 5. 2, 4, pentano. Y como solo son 2 OHs, prefijo di, terminación ol. 2, 4, pentanodiol. Luego, los alcoholes cíclicos, el carbono unido al OH ocupa siempre la posición 1. Siempre será 1. 1. 1. La numeración se establece en el sentido que determinen otros grupos funcionales. No vamos a ir a dar la vuelta por este lado, ¿verdad? Sino que vamos a empezar por este lado porque ya nos encontramos más cerca al siguiente grupo funcional. En este caso, sustitución. Miren, no vamos a ir a dar toda esta vuelta para empezar a numerar, sino que de una vez vamos a dar prioridad a este lado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? 1, 2, 3, 4, 1,
En posición 1 está el OH y en posición 4 hay un sustituyente. 4-metil. Para nombrar estructuras cíclicas se antepone la palabra ciclo. Primero los sustituyentes, luego se antepone la palabra ciclo, luego indica la cantidad de carbonos que tiene ese ciclo, en este caso es 6, ciclohexan y terminación ol o un ol al final. Pero la posición 1 se omite, entonces quedaría 4-metil ciclohexanol. En el siguiente, en la posición 3 encontramos un bromo. La estructura tiene 6 carbonos, entonces es un alcano de 6 carbonos, un alcano cíclico, sería un ciclohexano, ¿verdad? Pero como hay un grupo H, sería entonces ciclohexanol. Pero como también está el sustituyente, hay que nombrarlo primero. ¿En qué posición? 3. 3-bromo-ciclohexanol. En la siguiente, igual, posición 2 está el metil, 2-metil. Y luego una estructura de 5 carbonos, un ciclo de 5 carbonos sería ciclopentano. Pero como hay un grupo OH, terminará en ol, ciclopentanol. Unimos esos nombres, 2-ciclopentanol. Finalmente, para designar el doble o el triple enlace en los alcoholes no saturados, la terminación ano del hidrocarburo original se cambia por eno o ino, según tenga el enlace doble o triple. La función alcohol tiene preferencia al numerarse en el caso de la cadena. Entonces, miren, 1, 2. Para numeración hay preferencia al OH, hay que darle el número más bajo. Entonces, tenemos 2 carbonos, ¿sí? En posición 2 se encuentra el doble enlace. Entonces sería 2-butén. ¿Por qué butén? Porque hay 4 en total. Y finalmente en posición 1 tenemos el OH, un ol. Siguiente, 1, 2, 3. En posición 3 encontramos al triple enlace. Y un alquino de 4 carbonos sería butino. Entonces le quitamos la O, quedaría butín, ¿cierto? 3-butín. Y finalmente agregamos nuestro grupo funcional principal, que sería en este caso el alcohol. ¿En qué posición? Posición 1, un ol. Siguiente, la estructura, un ciclo, pero con enlaces dobles, un ciclo alqueno. ¿En qué posición se encuentra ese doble enlace? En posición 2. 2-ciclohexen. Y finalmente un ol. Anteriormente ya hemos agregado ejemplos de este tipo, ¿verdad? Y el último ejemplo, aquí está el doble enlace, desde donde empezamos a numerar, pues desde donde se encuentra el grupo H, 2, 3. Hay doble enlace, 3-hexen, porque 4, 5, 6 es la cadena principal. Y termina un ol, posición un ol. Puede que el grupo H esté en posición 5, 5 ol. Posición 4, 4 ol. ¿Ok? Esto va a variar según la posición que adquiera el grupo OH. Y listo. Luego tenemos nombres comunes de los alcoholes. Recuerden, los nombres comunes son los que no, bueno, algunos son aceptados por la IUPAC. Terminan en hilo, ¿sí se acuerdan? También suele nombrarse a los alcoholes escribiendo la palabra alcohol seguida del nombre del alcano respectivo con la terminación ílico. En este caso, 3 carbonos sería un propano en el caso de un alcano normal, pero como tiene un OH, sería un propanol según la IUPAC. Pero lo queremos cambiar a un nombre común, entonces solo utilizamos el prefijo con la terminación ílico. El prefijo para indicar 3 sería prop y agregamos la terminación ílico, quedaría alcohol propílico. Se antepone siempre la palabra alcohol para el nombre común. El siguiente tiene 2 carbonos, es un etanol, según la IUPAC, pero
el nombre común sería la palabra alcohol primero, el prefijo -et para indicar que hay dos y la terminación -ílico que corresponde al nombre común. El siguiente tiene 4 carbonos, sería un butanol, pero lo vamos a pasar a un nombre común. Antepongo la palabra alcohol, agarro el prefijo but para para indicar el número de carbonos con la terminación -ílico, alcohol butílico. En este caso hay 2 OHs, entonces el prefijo etano es para indicar 2 carbonos y la terminación diol significa que hay 2 OHs. ¿Cuál sería el nombre común? Alcohol siempre al inicio, di que es 2 etílico, 2 alcoholes, 2 OH. Siguiente, en posición 2 se encuentra nuestro grupo OH. 1, 2, 3. 2. ¿De cuántos carbonos es la estructura? De 3. Muy bien. ¿Cómo quedaría? Según la IUPAC, 2-propanol. Pero si lo pasamos al nombre común, quedaría alcohol isopropílico por la posición que se encuentra, posición iso, como un isopropil, ¿verdad? Y el siguiente, miren, igual manera, 3 carbonos, la cadena principal. En el carbono 2 se encuentra un sustituyente metil y el grupo OH, razón por la cual lleva 2-metil, 2-propanol. Miren, normal se nombra ¿por qué razón? Porque solamente es un OH. Y de esta manera, estimados educandos, ustedes van a poner en práctica lo que han visto en este video, lo que han comprendido. Miren, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama una estructura de 4 carbonos que es un alcohol? El prefijo but o bután. Bueno, en este caso, el butano del alcano, quitamos la O y le agregamos ol. Por el OH quedaría butanol. El siguiente, bueno, solo lo ubica la posición 2, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 2, butanol. Prácticamente es semejante, solamente que cambia la posición del OH. Este es un ciclo. Recuerde, para nombrar ciclos hay que anteponer la palabra ciclo. Entonces, ciclo, ¿de cuántos carbonos? De 5. Terminación ol. Luego este son triol. Ubique la posición de esos alcoholes, ¿ok? De esos OH. El siguiente, miren, hay un visitante. Hay un visitante, entonces tiene que incluir a esa función visitante y indicarle también en qué posición se encuentra, ¿sí? Recordando que para numerar esta cadena tiene que darle prioridad al número más bajo, al grupo OH. 1, 2, 3, ¿ok? Y en el carbono 4 se encuentra el doble enlace. ¿4 qué? Es de 6 carbonos, 4 hexen, ¿verdad? Antes de eso, recuerde que también tenemos acá otro sustituyente. Y la terminación, posición 3 ol. De igual manera, nombra los siguientes. Y aquí ya están en una estructura esquelética. Miren. Entonces pueden trabajarlo en la misma hojita para que puedan subirlo inmediatamente. Cualquier duda, estamos a la orden. Pasen feliz día.